a Janela e Grande, luego lo ves otra vez a Janela e Grande, después a Janela e Grande, a Janela e Grande, a pinche Janela e Grande. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que todos ustedes están bien el día de hoy. Si es su primera vez aquí en mi canal, bienvenidos. Me llamo Juliette. Julieta, lo que sea. Y hago videos en inglés, francés y español. Bueno, hace exactamente 57 días que estoy aprendiendo portugués de nuevo. Si ustedes no saben, aprendí español en la universidad. Al principio yo quería aprender portugués, pero mi papá me dijo que había más gente hablando español que portugués y que será mejor para mí aprender español. Entonces yo seguí sus consejos y aprendí español. Bueno, en el último año yo tomé un curso de portugués, pero solo por este año y no aprendí mucho. No sé si es porque todavía estaba aprendiendo español, entonces me confundía mucho con los dos, los dos idiomas y sí, bueno, el punto es que yo decidí este año aprender portugués otra vez y estoy usando Duolingo. Entonces hoy quería hacer como un video sobre las ventajas, desventajas, y también va a ser un poco como una comparación. Como yo dije al principio, aprendí español en la universidad, entonces yo tenía todo este apoyo que te dan en la universidad para aprender un idioma y ahora estoy aprendiendo en mi propio tiempo, en la casa, y la diferencia entre estas dos maneras de aprender. Vamos a empezar. Ventajas de Duolingo. Como ustedes saben, Duolingo es una aplicación. Entonces, si tienes internet y 10 minutos de tu tiempo, todo lo que tienes que hacer es conectarte, hacer unos ejercicios y ya. Es todo lo que necesitas. Y el punto de Duolingo es hacer más ejercicios más seguidos para que regresas y aprendes más y más y más. En la universidad no tienes esta libertad. Tienes tu horario, el tiempo cuando tienes que hacer tus lecciones. Y sí, a veces si no vas a la clase no aprendes nada y pierdes ese tiempo o pierdes notas por no estar presente. Pero con Duolingo es con tu propio tiempo, tú controlas eso, entonces tienes más libertad. Con Duolingo no tienes esta presión. La aplicación es más o menos como un juego, no como en la universidad cuando tienes notas o en la escuela. Si ustedes están en un colegio, todavía están en el colegio o algo así, cuando tienes notas, te marcan por presencia, tienes toda esta presión de sacar buenas notas, más presión de sacar buenas notas que de aprender el idioma. Con Duolingo no es así. Hacen la aplicación para que parece más como un juego, te dan vidas, hay juegos que puedes hacer, te dan puntos, hay ligas y todo eso lo hacen lo más divertido para ti, para que tengas esta motivación para hacer la aplicación, para jugar, para aprender. Otra cosa de Duolingo es que es gratis. Bueno, la aplicación es gratis, pero tienes que pagar por tu internet y también tienen esta opción de Duolingo Plus. A mí me gusta esta opción de Duolingo Plus. Por el momento estoy usando Duolingo Plus por error porque te dan 2 semanas de gratis y luego tienes que pagar y yo quería como parar de usar la aplicación antes de ese tiempo, pero no conseguí. No conseguí, entonces ahora tengo un año de Duolingo Plus. Pero me encanta Duolingo Plus.
Y Duolingo normal, porque con los puntos que tienes, con los puntos que ganas cuando estás jugando, si pierdes vidas o no tienes suficientes vidas, puedes usar estos puntos para comprar las vidas, para seguir aprendiendo. También yo soy muy competitiva y con la liga, con más puntos que ganas, te dan premios. Entonces yo siempre estoy buscando premios en la aplicación porque es como un juego para mí, me ayuda a aprender, pero también es como un juego. Entonces siempre quiero estar parte de los top 3. Y sí, ayuda. Tienen esta liga para motivarte. Es que te dan muchas cosas para motivarte. Te pueden mandar mensajes si tú eliges esa opción, te pueden mandar notificaciones en tu teléfono. También si estás con esta actitud de competición y todo, te mandan mensajes cuando bajas de niveles o de lugares en tu liga y cosas así. Te mandan correos también si tú quieres. Te dan esta motivación de esta manera para que tú siempre estás ahí pensando en usar la aplicación. Claro, es una aplicación, entonces si no pagas por la aplicación, tienes estos... ¿cómo se dice? Los ads que te mandan y eso sí es un poco no la mejor cosa, pero es una aplicación y tienen que ganar dinero de una manera u otra. Sí, eso pienso que son las ventajas de Duolingo. Te motivan a aprender. Puedes aprender en tu propio tiempo. Lo hacen más divertido y no tienes presión como en la universidad o en la escuela. Cosas que no me gusta de Duolingo. Bueno, no es que no me gusta, pero a veces hay demasiada repetición. Demasiada repetición. Tienes una clase, en esta clase aprendes algo. Por ejemplo, vamos a aprender cosas de la casa. En esta clase sobre la casa hay 5 coronas. Puedes ganar 5 coronas. Para ganar esas 5 coronas tienes que hacer más o menos, bueno, entre 15 y 20 ejercicios por cada corona. Y claro, como te están enseñando y quieres que aprendes, quieres que las cosas que te enseñan quedar en tu cabeza, pero a veces te van a enseñar algo. Por ejemplo, decimos, la ventana es grande. En portugués, a janela é grande. Y sí, la primera vez está bien. Como dije, para ganar la corona vas a tener que hacer entre 15 y 20 ejercicios. 5 de estos ejercicios van a ser la misma cosa. Te van a escribir en tu idioma, la ventana es grande, lo vas a escribir en portugués. Luego te lo van a decir en voz alta y tú vas a tener que escribirlo. Luego lo van a escribir en portugués y tú vas a tener que traducirlo en tu idioma. Y otra vez lo van a escribir en inglés o en cualquier idioma que es tu idioma y tú vas a tener que escribirlo en portugués. Y eso no es tan mal cuando piensas en hacerlo por una corona. Pero acuérdate, tienes 5 coronas y vas a hacer este ejercicio 5 veces. En cada corona lo vas a hacer otra vez y otra vez y otra vez. Entonces al principio estás como, sí, a janela é grande. Luego lo ves otra vez, a janela é grande. Después, a janela é grande, a janela é grande, a pinche janela é grande. Y sí, sigues y sigues y sigues. Y bueno, cuando estás aprendiendo un idioma, ocupas esa repetición, pero a veces estás como, ya. No me bajan con esas pinches janelas. Otra cosa que no me gusta, bueno, no voy a decir que no me gusta porque ahora tengo esta oportunidad de pasar niveles, pero cuando estás usando el Duolingo gratis, no sé si antes no lo veía o apenas cambiaron las cosas, pero cuando empecé no podía pasar por niveles y tenía que hacer
todo, al menos que ellos me daban esta oportunidad. No podía elegir pasar el nivel en el modo gratis, pero en el modo que pagas puedes pasar por niveles. Y sí, eso es bueno para evitar las repeticiones si ya piensas que sabes todo, pero, pero antes yo no me gustaba porque estaba así haciendo un ejercicio sabiendo que podía pasar al próximo nivel, pero todavía estaba siguiendo y siguiendo y siguiendo con los ejercicios porque no tenía otra opción. Ok, estas son las cosas que voy a decir que me molestan un poco. Como dije, hace 57 días que estoy aprendiendo portugués. Hola, bom dia. O me llamo Juliette. Sí, y sí, quizás voy a hacer todo un video en portugués un día, pero vamos a ver. Por el momento me acostumbré a usar Duolingo. Me gusta mucho. Pienso que mi portugués está avanzando y ojalá próximo pueda hacer todo en video para ustedes en portugués. Pronto espero poder ver sin tener que leer para tener programas en portugués en el... Ustedes saben, cuando estás en la casa haciendo lo que tú quieres y tienes la tele prendida solo para escuchar a ver si algo interesante pasa, pero no de verdad lo estás viendo, y yo quiero poder hacer eso con películas, programas, telenovelas en portugués. Bueno, eso es todo que tengo para Duolingo. Me encanta la aplicación. Si ustedes quieren aprender un nuevo idioma, yo les sugiero usar esta aplicación. Muchas gracias por ver mi video y nos vemos la próxima vez. Chao.